Buen día para todos y todas. Mi nombre es Liliana Pardo Casallas, pertenezco al semillero GEA y mi propuesta de investigación se denomina la figura jurídica de la amnistía versus los deberes de los estados en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, análisis comparativo en el contexto de los acuerdos de paz en El Salvador, Colombia y Perú. Esta propuesta de investigación se deriva de otra investigación que está siendo realizada en la universidad, dirigida por el profesor Juan Sebastián Bastida Zárate, que se denomina Fundamentos y efectos jurídicos de la aplicación de la amnistía en el contexto del acuerdo final para la terminación del conflicto armado en Colombia, caso FARC-EP. En la presente investigación se estudiarán algunas de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las cuales se ha considerado, se ha desarrollado o se ha abordado el concepto de la amnistía dentro de los procesos y acuerdos de paz que se han adelantado en Latinoamérica, incluido el nuestro, el colombiano, así como el contraste que se hace de esta figura jurídica con los deberes internacionales de los estados, que son investigar, juzgar y sancionar los graves atentados en contra de los derechos humanos. El estudio de casos será la base para realizar el análisis comparativo que permitirá establecer la postura de la Corte frente a la concesión de la amnistía en el marco de los procesos transicionales en acuerdos de paz y así como también la necesidad de flexibilizar los ordenamientos jurídicos con el fin de alcanzar la paz en situaciones de conflicto armado interno. Dentro del planteamiento del problema, se tiene que en los estados de guerra interna, como el vivido en Colombia durante los últimos 60 años, y otros países de Latinoamérica, como El Salvador y Perú, se acude a la figura jurídica de la amnistía para la solución de estos conflictos. La aplicación de esta figura jurídica genera controversia debido a esas implicaciones que tiene en la vida práctica de los involucrados en el conflicto, generando esa sensación de impunidad en el ámbito legal y también ocasionando un enfrentamiento entre los derechos fundamentales de justicia y paz. Es importante mencionar que Colombia, El Salvador y Perú están cobijados bajo los convenios o se acogieron a los convenios de Ginebra que constituyen un marco para la comprensión y manejo de los conflictos bélicos de carácter internacional y no internacional. También como miembros de la Organización de los Estados Americanos se encuentran sujetos a lo dispuesto a la Convención Americana de Derechos Humanos y a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha proferido que dentro de las funciones básicas de los estados o los deberes de los estados se encuentra ese deber de investigar, juzgar y sancionar faltas graves en contra de los derechos humanos. Cuando la figura de la amnistía aparece o cuando se ejecuta dentro de los estados, se entiende como una renuncia a esos deberes. Es por ello que es importante que en el marco de los conflictos internos armados se flexibilice el ordenamiento jurídico para que se logre la paz con la figura de la amnistía. ¿Cuál sería entonces nuestra pregunta de investigación? La pregunta de investigación sería ¿cuál es el criterio jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la atención creada por la concesión de amnistías en el marco de procesos de justicia transicional y los deberes de investigar, juzgar y sancionar los graves atentados en contra de los derechos humanos por parte de los Estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos? Justificación. En la presente investigación a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se analiza la figura jurídica de la amnistía a través de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han fijado un precedente sobre la amnistía, marcando pautas con relación a los conceptos de esta figura y no siempre considerándola de manera integral.
incluso si éstas se encuentran dentro de un marco de justicia transicional, como es el caso colombiano. Por lo que en razón a lo que acabo de mencionar, se hace necesario describir y analizar los ejes jurisprudenciales fijados por este organismo sobre la figura de la amnistía y la necesidad de su flexibilización en el marco de los acuerdos de paz en Colombia, tomando además como referente los casos de El Salvador y Perú. Como objetivo general de esta propuesta de investigación, se tiene analizar el criterio jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la tensión creada por la concesión de amnistías en el marco de procesos de justicia transicional y los deberes de investigar, juzgar y sancionar los graves atentados en contra de los derechos humanos por parte de los Estados, parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. En los objetivos específicos, en primera medida, comparar los conflictos armados presentados en el Perú, El Salvador y Colombia, así como las normas que dieron terminación a dichos conflictos. Establecer los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estudien la concesión de amnistías en el marco de los procesos transicionales que pongan fin al conflicto armado interno, caso El Salvador, Perú y Colombia. Y finalmente, determinar la compatibilidad de la concesión de amnistías en la Convención Americana de Derechos Humanos, especialmente en el caso colombiano, a partir de los criterios jurisprudenciales fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La metodología bajo la cual se desarrolla esta propuesta de investigación es un estudio cualitativo bajo una tipología descriptiva y hermenéutica, que pretende hacer una interpretación en base a la ley y la jurisprudencia, como ya lo he venido mencionando. Resultados. Con este estudio se espera aportar al estado del arte que sobre la figura jurídica de la amnistía existe en la región latinoamericana y particularmente aportar claridad para la mejor comprensión de los procesos de paz en Colombia, teniendo como ejemplos los casos El Salvador y Perú, su implementación y desarrollo. Igualmente se pretende aportar al debate una reflexión sobre la amnistía en Colombia, la cual no pugna con los deberes internacionales. Esta es la bibliografía que ha sido hasta el momento utilizado para el desarrollo de esta propuesta de investigación y muchas gracias por su atención.